Bueno, nosotros somos Hablemos de Suicidio, muchos de ustedes ya nos conocen, somos una asociación civil que lo que hacemos es generar espacios donde se pueda hablar sobre este tema, donde puedan hablar tanto las personas que han tenido pensamientos suicidas como los que han sufrido la pérdida de un ser querido a causa de suicidio o los que estén cuidando a un familiar o amigo con pensamientos suicidas. Después, al final de la reunión, vamos a dar más datos, pero yo supongo que muchos de los que son nuevos en esta reunión están dentro de alguna de esas categorías, así que todos ellos están invitados a sumarse a nuestros grupos de ayuda mutua. Eh, Hacemos estas charlas una vez por mes como otra forma de concientizar y de, y de hacer prevención del suicidio y de hacer que este tema, que es un tema tabú, sea un poco menos tabú y se empiece a hablar. Hoy la temática de la reunión de hoy es por qué el duelo por suicidio es un duelo especial. Tenemos a Silvana Sabio que nos va a hablar sobre este tema. Ella tiene también mucha experiencia en coordinación de grupos de duelo por suicidio y además ha escrito un libro, creo, no sé, me corregirá si fue más de uno, sobre el tema, pero bueno, ella se va a terminar de presentar mejor que yo. Le doy la palabra entonces a la doctora Silvina Sabio. Hola a todos, buenas noches. Bueno, mi nombre es Silvana Sabio y soy doctora en Silvana Sabio, psicología. perdón. No hay problema, siempre se confunde mi nombre, no hay ningún problema, estoy acostumbrada. Silvana Sabio. Soy doctora en psicología y sí, efectivamente, como dijo Alberto, escribí un libro que se llama Los que quedaron, porque es específicamente para las personas que perdieron a un familiar por suicidio. Se les suele decir supervivientes, es una palabra que se confunde con el sobreviviente, entonces sobreviviente es quien lo intentó y no, eh, no lo logró. El superviviente es de la familia que quedaron, pero como son términos que se suelen confundir o dan lugar a confusión, me pareció que era mucho más claro llamarlo los que quedaron, que ya va por la segunda edición. Les cuento cómo me acerqué yo a ayudar a familiares que perdieron a alguien por suicidio. Yo me acababa de mudar a vivir a Estados Unidos hace más de 20 años y al poquitos meses de esa mudanza, un amigo muy querido que quedaba en Argentina se suicidó. Yo no estaba, sentí que quería ayudar a mi amiga, su esposa, que había quedado, a los hijos que tanto quería y que eran amigos de mis hijos, y no estaba cerca para poder ayudar. Entonces, como en una especie de transferencia, dije, bueno, voy a ver de intentar ayudar a otras personas que estén pasando por una circunstancia como la de mi amiga y sus hijos, pero aquí cerca de donde yo estoy viviendo. Estaba viviendo en el sur de Estados Unidos, en la Florida. Me acerqué a una ONG que es de prevención del suicidio, y se llama Florida Initiative for Suicide Prevention, FISP es las siglas, y me dijeron, pero qué casualidad, justamente cerca de donde vivís, el grupo de apoyo que se reúne o que se reunía cada 15 días quedó sin coordinador, así que no se está reuniendo. Vendría muy bien que se pudiera volver a abrir ese grupo. Yo no tenía experiencia con el tema de duelo por suicidio, pero estaba muy decidida a hacerlo en una forma, como ya les dije, de ayudar a esta amiga mía y su familia. Y así es que comencé, cada 15 días se volvió a abrir el grupo. El grupo era en inglés, eran todos familiares, eran esposos, esposas, primos, hermanos, padres, madres.
y era en inglés. En el sur de la Florida hay mucha gente que habla castellano. Entonces, a medida que pasaban los meses y yo iba adquiriendo más experiencia por participar de los grupos y además porque también me fui formando con distintas capacitaciones como para poder ayudar más específicamente en duelo por suicidio. Entonces, a medida que pasaban los meses, vi que podía ser muy útil que abriéramos otros grupos, un grupo que fuera específicamente en español, además del que ya teníamos en inglés, abrir un grupo que fuera específicamente en español. Porque si bien muchas de las personas eran absolutamente bilingües, cuando llegaba el momento de hablar de estos temas tan, pero tan difíciles, profundos, difíciles, inabordables, recurrían, no se daban cuenta y cambiaban directamente a hablar en español. Entonces dije, bueno, acá hay algo importante como para facilitar la expresión de la gente y abrimos grupos en español. Y luego lo otro que también la ONG me permitió hacer fue abrir, aparte del grupo de familiares, un grupo específicamente para padres y madres, para que pudieran expresarse en toda su vivencia, que abarca la vivencia de los demás familiares y va más allá todavía. Entonces ahí padres y madres venían a los grupos específicos, además de ir a los grupos de familiares. Y así fueron pasando los años, fue pasando mi experiencia con más y más grupos y mayores capacitaciones. Y en el 2019 decidí volcar todo eso en un libro para que la ayuda no quedara nada más a las personas que tenían contacto directo conmigo, sino que se pudiera transmitir mucho más allá de lo que fueran los grupos o los contactos individuales. Entonces, todo lo que es el recorrido del proceso de duelo por suicidio, que tiene características especiales, tiempos especiales, vaivenes especiales, todo eso lo volqué en el libro Los que quedaron como un mapa de ruta, como una guía. Entonces, la mayoría de las cosas que conversemos hoy, que vayan surgiendo hoy, están volcadas en el libro, porque el libro es un producto de todas esas conversaciones, dudas y aprendizajes de los grupos de apoyo. Todos se están escuchando bien, ¿no? Sí, se escucha Sí, perfecto, está bien, gracias. porque si no voy hablando como un loro y no sé si del otro lado están escuchando bien. Bueno, entonces la idea del día de hoy, para ir directamente a lo que es el título de la charla de por qué el duelo por suicidio es un duelo especial, me parecía que era bueno mencionar cuáles son esas características que lo hacen diferente o que le suman algo, porque el duelo por suicidio tiene las características de otros duelos, de otras pérdidas y además características especiales por ser el tema del suicidio. Las pensaba enumerar y sin entrar en demasiado detalle, para que en detalle vayamos entrando a lo largo de esta charla, donde podrán ir haciendo sus preguntas, ya sea por el chat o levantando la mano, como hacen habitualmente en otros encuentros, y ahí nos vamos adentrando en los detalles con las respuestas en particular de cada uno que fue haciendo. Entonces, les reitero, el duelo por suicidio, además de tener las características que cualquier duelo podría tener, tiene 5 características que lo hacen especial. Uno es que es una muerte violenta. Violenta tantas veces por el método elegido para morir y otras veces, si el método en sí mismo no fue un método violento, el hecho de atentar contra la propia vida la transforma en una muerte violenta. Y además, en la mayoría de los casos es una muerte que no está esperada. Entonces, el shock que produce lo transforma en una muerte violenta. El segundo punto que hace que el duelo por suicidio sea especial es que el tema del suicidio en sí mismo es un tema tabú. Aunque veo que hay un montón de adelantos porque se está hablando muchísimo más, se hace mayor difusión de todo lo que sea la prevención y la posvención,
Posvención es esto que estamos haciendo nosotros hoy, hablando de la ayuda luego de que sucedió el hecho del suicidio, la ayuda a los supervivientes, la ayuda a los que quedaron, entra dentro de lo que es posvención. Entonces, si bien veo que se está hablando mucho más, sigue siendo un tema tabú. Entonces, espontáneamente, ese familiar que perdió a alguien por suicidio no recibe toda la ayuda que otra persona en una circunstancia de duelo naturalmente estaría recibiendo, por un montón de razones que ya lo vamos a ir viendo, ¿no? Pero la característica es que no recibe espontáneamente del entorno toda la ayuda que otro estaría recibiendo. Y además, también tiene como restringido el hablar, porque siente, percibe, intuye esa persona que quedó, de que no está, que no puede ser tan espontáneo en decir qué pasó, como que va a ser, o hay un miedo a ser juzgado, un miedo que puede ser justificado o no, pero está ese temor a ser juzgado y hay un tabú en la sociedad. El tercer punto, que lo hace también un duelo especial, es que la víctima, es decir, la persona que muere, es también el victimario, es decir, quien produce la muerte. En otros casos, la muerte puede ser por una enfermedad, entonces digamos, el causante es la enfermedad, un, un accidente, el causante es o la fatalidad o quien produjo el accidente, un homicidio, entonces el causante es otra persona. O sea, en este caso es la propia persona la que se quita su propia vida. Y entonces el enojo de los que quedaron es muy difícil de manejar, porque ¿dónde se coloca ese enojo? En el caso de una muerte por cáncer, el enojo se coloca en la enfermedad, se puede colocar en la fatalidad, se puede colocar en otros lados, pero en el caso del suicidio, ¿qué se hace con el enojo? El enojo se suele colocar sobre la propia víctima, lo cual también es muy conflictivo, colocar el enojo sobre la persona que murió, o el enojo también se coloca sobre uno mismo. ¿Eh? El que quedó se echa culpa, que ese es el cuarto punto, la culpa. La culpa, porque se coloca el enojo, la responsabilidad sobre uno mismo, ¿no? Hasta puntos a veces que superan ampliamente la responsabilidad que algún familiar pueda o no pueda haber tenido. Este tema de que la víctima es el victimario tiene también sus bemoles, que lo vamos a ir hablando, porque muchas veces las estadísticas dicen un 98% de las veces el suicidio se produce porque hay una enfermedad mental, ya sea con diagnóstico o sin diagnóstico. Si no hay un diagnóstico de enfermedad mental, hay un desbalance en ese cerebro, un desbalance químico que hace que la persona no esté funcionando como en un estado total de salud. Entonces, por eso que es cuestionable si la persona que se quita la vida es culpable o no, es el victimario o no, porque hay entonces en un 98% de las veces, según estadísticas, una enfermedad mental, pero la enfermedad mental, por alguna razón, cuesta más de reconocer que una enfermedad física, a veces porque no se manifiesta tan claramente como una enfermedad física, y a veces aunque se manifieste, porque no estamos acostumbrados como sociedad a hablar tan abiertamente de lo que es la salud mental o la enfermedad mental y sus consecuencias. Y el quinto punto que le hace un duelo especial son las preguntas sin respuesta. ¿Por qué? ¿Por qué lo hiciste? ¿Por qué no me pediste ayuda? ¿Por qué no me di cuenta? ¿Por qué no hice más? ¿Qué hiciste? Se preguntan, ¿no? Los familiares, como en un diálogo imaginario con la persona que murió. Quieren saber qué estuvieron haciendo los momentos previos, cómo llegaron, cómo decidieron el modo en que iban a morir, cómo se prepararon, qué estaban sintiendo. Bueno, son infinidad de preguntas que danzan dentro de uno, que danzan en la cabeza, algunas de las cuales se le llega a dar respuesta,
porque es una característica, una necesidad en el duelo por suicidio hacer un trabajo casi, o sin el casi, detectivesco para ver qué pasó, qué fue lo que uno no vio o cómo se llegó a ese momento. Es un trabajo detectivesco que llega a responder ciertas preguntas, pero hay otras tantas preguntas que va a haber que aprender a convivir con ellas. El duelo por suicidio es un duelo activo, es un duelo consciente, que para transitarlo de buena manera lo mejor de todo es ser consciente de cuáles son las etapas y cuáles son las tareas a realizar, porque si uno puede ir realizando una serie de tareas, como por ejemplo ir respondiéndose preguntas en un determinado orden, ir tratando de manejar las emociones que se presentan en un sube y baja, ir aceptando que las emociones van a estar en un sube y baja y que uno va a dar unos pasos adelante y luego unos pasos para atrás, ir haciendo unas tareas luego de reconstrucción, porque eh, la identidad se ve tan fragmentada o en ciertos casos absolutamente destruida de la persona que quedó rota, hay como que volver a poner todos los fragmentos de identidad en su lugar y generarse, crearse una identidad diferente de la que uno tenía. La persona que quedó no vuelve a ser la misma, porque también la escala de valores, las prioridades, las respuestas sobre qué es la vida, para qué estamos, para qué estoy, para qué estuviste en mi vida, ¿no? La persona que se fue. Todo ese es un tan profundo todo lo que se produce que es necesario reconstruir la identidad porque la persona que quedó no es la misma que antes. Todo esto es lo que lo hace un duelo particular, distinto de lo que son los otros duelos. Si quieren, si les parece, podemos escuchar algunos comentarios o preguntas como para que iniciemos una cosa más interactiva. Sí, bueno, si pueden preguntar levantando la mano con el botón de reacción o si no directamente levantando la mano así. Bueno, ya hay dos personas que quieren preguntar. María del Carmen. Bueno, buenas noches. Silvana, gracias. La verdad que fuiste muy clara y me encantó cómo nos contaste todo eso. Lamentablemente soy mamá no, ¿cómo es? Sobrevivientes son quienes Y fallecieron. serías superviviente, Supervivientes. superviviente. Por eso me parece tanto más claro llamar una mamá que quedaste luego del Es, suicidio. es. Y es verdad lo que contás, o sea, me pasó al principio, Facu falleció hace 5 años ya. Y al principio yo veía, me sigue pasando, ¿no? Pero ya como que me lo tomo diferente. Cuando contaba el por qué había fallecido Facu, porque todo el mundo te pregunta cuando decís, mi hijo de 19 años falleció, lo primero que pregunta un ser humano es por qué, parece tan morboso, pero lo único que le importa es de qué falleció. Entonces, al principio yo sentía que me miraban de otra forma. Era una cosa, hasta llegué a sentir vergüenza cada vez que lo decían, porque me miraban, parecía que, uff, contagiaba algo. Era terrible. Y gracias a que estuve casi un año en Hablemos, escuchando a otras personas que seguramente pasaron lo mismo que Facu, aprendí que mi hijo no quiso quitarse la vida, mi hijo quiso seguir o quería vivir porque Facu era vida, ¿eh? Pero bueno, quiso, pobrecito, no pudo y nada, eh, no pudo con lo que le estaba pasando en su cabecita, ¿no? Entonces, lo que hago ahora es, cada vez que me preguntan si llego a un lugar nuevo, con personas nuevas, es decir, cuando me preguntan cómo falleció, por qué falleció,
les digo que no importa el motivo del cual falleció, lo importante es que mi hijo ya no está más físicamente y lo importante es el dolor que nos quedó a toda la familia, ¿no es cierto? Que no importa cómo falleció, Facu ya no está más, falleció, ya está. Y bueno, y trato de aportar mi granito de arena en lo que puedo, ¿no es cierto? Porque es muy difícil hablar del tema, pero sí trato de hablarlo y con quien puedo, porque hay que hablarlo, para que no siga sucediendo. Y mira, hace 10 minutos veo en todo noticias en el Instagram que falleció un chico de 19 años, ex jugador de fútbol de Boca, y también, y cuando vas a leer de por qué, y le digo a mi esposo, y nos ponemos mal, porque sigue pasando y pasa mucho, y no hablamos del tema. Es increíble cómo está pasando. Así que te agradezco muchísimo Hablemos y a todos los que se ocupan de este tema. Y bueno, gracias. Ahora, María del Carmen, vos dijiste que tu hijo no pudo más con lo que estaba pasando dentro de su cabecita, ¿no? Entonces, eh, probablemente tu hijo tenía algo dentro de su cabecita que no estaba funcionando del todo sanamente como para poder continuar con la vida. Entonces, sería bueno que en algún momento pudiéramos decir, y falleció de una enfermedad mental, ¿no? Así como decimos falleció de cáncer o de lo que sea, un paro cardíaco, decía que sí, falleció de una enfermedad mental, sin tener que entrar en los detalles, ¿no? Pero esto que decís es algo que lo hablábamos mucho en el grupo, que es prepararse para dar una respuesta. Porque como vos decís, lo primero que la gente va a preguntar es, ¿y de qué se murió tu hijo? Y no siempre es un interés morboso, es un terror personal que se genera, ¿no? Porque la persona piensa, uy, así como murió el hijo de ella, puede morir el mío. ¿Y qué es lo peor que un padre puede pensar que puede pasar? Que su hijo se muere. Entonces, escuchar, mi hijo murió, mi hijo de 19 años murió, lo primero que genera es un terror, ay, a mí me puede pasar lo mismo. Por eso preguntan de qué. Entonces hay que estar preparado porque la primera vez esa pregunta te agarra descolocada y das quizás una respuesta demasiado larga, que entra en detalles, que luego te sentís mal por haber estado dando detalles personales, privados, y te sentís mal. Entonces a la siguiente la respuesta decís, oh, voy a ser más escueta, y entonces das una respuesta que quizás es demasiado corta y tampoco te deja satisfecha, porque no representa el dolor que estás viviendo, quizás, ¿no? Entonces, siempre digo, es necesario practicar qué se va a responder ante la pregunta de qué murió tu hijo, de qué murió tu hija, de qué murió tu esposo. Es un punto muy importante. Y lo que decías, que a veces contestabas y sentías que la gente te miraba raro, como que voy a contagiar. Lamentablemente está todavía eso de algo habrán hecho como familia, ¿no? Ese comentario de dónde, qué, qué tipo de educación le habrán dado, o si era, por ejemplo, el esposo, o qué tipo de pareja serían, ¿no? Entonces ese cierto reproche, que no es un invento, es algo que todavía se sigue dando. Por eso es tan importante que se pueda hablar del tema salud mental. Gracias, Silvana. Exacto, dijiste, pero así, exactamente lo que sentimos. Gracias. Bueno, gracias María del Carmen. Yo te entiendo también porque yo durante muchos años no mencionaba la forma en que murió mi mamá y hasta que aprendí que eso me sirvió para mí. Decirse suicidio siempre me pareció que faltaba la verdad. Yo digo, murió a causa de suicidio, porque decirse suicidio como quien dice, se compró un collar, hace referencia a un acto libre y voluntario y como dijo Silvana, no es del todo libre ni del todo voluntario. Entonces, me parece más exacto decir murió a causa de suicidio. Eh, bueno, Néstor,
Hola, lo que quería decir es que me encantó porque al fin parecía que Silvana hablaba de mí. Eh, yo siempre digo que desde que pasó lo de Lucas, que, que no soy el mismo. Y que mi interior voló en 1000 pedazos. Y me tuve que ir, o me voy armando, como puedo. Eh, Mi hijo Silvana, el 1 de enero de este año, con 26 años, decidió, bueno, que nadie esperaba. Y, y nadie la vio. No la vio la novia, no lo vieron sus amigos. Es más, me decían que hasta el mismo día, porque él decide el primero al atardecer hacer lo que hizo, estaba ayudando a otros amigos por chat. Incluso a mí me dijo, feliz año, viejo. Y, y yo pienso, ¿por qué me dijo feliz año? ¿Cómo voy a tener un feliz año? ¿Cómo iba a pensar él que yo iba a ser feliz sin él? Y, y me diste paz porque, porque describiste cómo me siento. O sea, muchos me dicen, de los que me conocen, eh, extraño el Néstor de antes. Y el Néstor de antes no está más, no está más. Mi escala de valores también cambió. O sea, eh, para más, mi hijo vivía en Mendoza, en Godoy Cruz, y, y un fin de semana veo que estaban en las noticias diciendo el método, un chico de la misma edad y que usó la misma forma. Y bueno, Carlitos me contuvo porque yo me puse furioso porque no había respeto por la familia, no había respeto por el que se fue. Y también me dio bronca porque averigüé, Silvana, y mi hijo fue lastimosamente, la primera persona que se suicidó en Mendoza este año. Y es un récord que jamás me hubiese gustado que tenga. Claro. Es más, él fue, o sea, fue a uno de los mejores colegios de Mendoza, tuvo todas las chances, estaba laburando, qué sé yo. Pero, y la lucha para mí es día a día, es paso a paso y agradezco también a haber encontrado Hablemos porque es como decía María del Carmen, es como que uno o te miran como si vos tendrías eh, sarna, una enfermedad contagiosa, y no, simplemente te tocó esto, inesperado, y, y que hay que sobrellevarlo. Sí, Néstor, lamento muchísimo, es muy, muy reciente tu duelo. Estás en una etapa muy reciente y acá yo me iba anotando como varias cositas para no interrumpirte y comentarte ahora. Parte de tu tarea, ahora como vos decís, paso a paso, día a día, va a ser tratar de entender cómo es que no nos dimos cuenta. Y cuando uno empieza a mirar para atrás, muchas comportamientos, actitudes, comentarios que cuando uno no tiene en mente el suicidio, se pasan por alto, como cualquier cosa, cualquier comentario o conducta cotidiana, cuando uno mira para atrás por ahí dice, ah, esto ahora yo veo que me dice algo. Sí, claro, pero ahora. Entonces es importante no echarse encima la culpa porque ahí va a venir. ¿Y por qué no me di cuenta antes? ¿No? ¿Y por qué no? Porque ahora es, bueno, como eso que se dice ya tan trillado, con el diario del lunes.
con el diario del lunes, uno mira para atrás y se va a poder entender ciertas cosas, pero hay que ubicarse y hacerse a uno mismo lo que llamo, en el libro lo llamo un juicio justo. Y justo es para hacerse un juicio justo y no para empezar a darse en la cabeza con un palo. Lo justo es decir, en ese momento no hubieras podido darte cuenta. Ahora, atando cabos y con un montón de otras circunstancias que sucedieron, bueno, quizás podés darte cuenta, pero en ese momento de ningún modo hubieras podido darte cuenta. Y ante otra de las tantas preguntas, ¿por qué me dijo feliz año, papá? ¿No? ¿Por qué? Y bueno, esas son también las preguntas que a lo largo del tiempo vas a poder ir respondiéndote. Y va a ser muy importante escuchar qué tienen otros supervivientes para decirte, qué tienen otros padres para decirte. Y probablemente lo que te digan es que Lucas te dijo feliz año porque de corazón quería desearte feliz año y que fuera feliz. El que no podía con la vida era él, pero lo que él más quería seguramente es que todos sus seres queridos sí lo fueran y fueran todo lo feliz que él no podía ser. Por eso te dijo feliz año. Y también tu comentario, pero ¿cómo podía pensar que yo iba a estar feliz si él estaba pensando en suicidarse? Y acá es eh, el, el quitarse la vida no es algo que se lo hacen a los padres o al resto de los familiares, no lo hacen en contra del otro. Y piensen hasta dónde llega el sufrimiento, que aún sabiendo que van a generar sufrimiento en los seres queridos, no pueden más con su vida, ¿no? Y entonces recurren al suicidio, como bien decía Alberto, que me gustó mucho, como lo expresaba, murió a causa de suicidio. Y en cuanto al tema de reconstruirte y que decís, ya no soy más el Néstor de antes. Ahora, con tan reciente del duelo, sos un manojo de fragmentos dispersados por todos lados. Con el tiempo vas a poder ir juntando y viendo qué de vos persiste hoy. Porque hay muchas cosas que cambiaron y se fueron, como decíamos, por las prioridades, por la respuesta de que uno se da a qué es la vida, por los valores, pero hay otras tantas que vas a volver a reconocer en vos y decir, y esto quedó de mí y sigue estando porque esto es en esencia quien yo soy. Entonces vas a tener que ver cómo integrás de otra manera e incorporando otros elementos, cómo integrás esa persona que vos sos hoy. Por eso tampoco me gusta usar el decir tengo que superar la muerte. No es cuestión de superarla como si fuera que uno viene por la vida, hay una piedra, le paso por arriba o le paso por el costado, ¿no? Que la supero y la vida sigue. No, hay que integrarla. Entonces ahora esa muerte, ese hijo en tu caso que murió, tenés que ver cómo lo integras para que pueda avanzar con vos. Porque otra cosa que nos dábamos cuenta en los grupos es que cuando hablábamos de superar la muerte, resultaba de manera subconsciente un bloqueo para avanzar con el proceso, porque nadie quería dejar al hijo, hija o al familiar ahí atrás en ese día y seguir avanzando con la vida. Porque si no, uno siente que cada día que pasa o cada paso que uno da hacia adelante te aleja cada vez más de ese ser querido y lo que uno menos quiere es alejarse. Entonces, por eso me gusta mucho más usarlo de integrarlo y así, ¿no? Con este gesto, integrarlo para poder avanzar juntos en el proceso y a poder avanzar juntos en la vida, sin sentir que la persona que murió quedó allá atrás en ese fatídico día. Para más tuve que soportar
no sé si es el término correcto, la palabra, pero hace un par de semanas también intentó eh, la hermana de Lucas de 14 años, que era muy unida a él. Así que las piñas vienen Bien, y tuve que esto sacar otro es muy fortaleza importante, sí. de donde no tenía para sostenerla y, y bueno, es difícil. Este tema que traes es muy, muy importante y también vale la pena que ahondemos en ello. Y uno dice, pero ¿por qué pasa en algunas familias que se da el intento de suicidio después de haber ocurrido un suicidio o que efectivamente sucede un nuevo suicidio? Las estadísticas dicen que sube el riesgo de suicidio en las familias donde ya hubo suicidio. Y acá se le da dos tipos de explicaciones. Una explicación es que si la persona que se quitó la vida tenía una enfermedad mental, puede ser que otras personas de la familia también sufran. Hablemos de, por ejemplo, de bipolaridad, de depresión, ¿no? Entonces puede ser que así como hay ciertas enfermedades físicas que se repiten en una familia, también sucede lo mismo con una enfermedad mental. Entonces hay que estar atento y a ver si la persona se quitó la vida por una enfermedad mental, si otros de la familia también la pueden tener. Y otra también explicación que se da, que pasa más desde lo psicológico, es que ante un problema, ante una situación, ante el sufrimiento, todos contamos como con un abanico de opciones a las que recurrir. Uno podrá recurrir a, no sé, al psicólogo, otro podrá recurrir a hablar con familiares, otro podrá recurrir a ir al médico para que le den una medicación, bueno, otro recurrirá a encerrarse en su casa y no querer salir, otro recurrirá a la bebida, porque hay recursos como que ayudan, que son sanos y positivos y ayudan, y hay muchas veces se recurren a cosas que ayudan pero no son sanas ni positivas, como por ejemplo la bebida o las drogas, ¿no? Pero hay un abanico de posibilidades y el suicidio no está siempre en ese abanico de posibilidades. Pero cuando una persona de la familia coloca el suicidio en el abanico de posibilidades de cómo afrontar estreses, problemas o dilemas en la vida, es como que ya en esa familia el suicidio quedó instalado como una posibilidad también. Y entonces puede ser que otro miembro de la familia, inconsciente de lo que produce, quizás, recurra a a ese recurso que antes no estaba. Gracias, Silvana. Gracias, Néstor. Cristina. Ahí, Ahí Cristina. está, Está bien. pude desactivar Sí, el micrófono. sí. Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Cristina y soy parte del grupo de Hablemos. Bueno, en primer medida, dar el agradecimiento a la doctora Silvana que nos da esta charla, que podamos interactuar y compartir y es muy, muy interesante. Soy parte del grupo porque tengo una hermana que perdí por suicidio. Y quería preguntarle a la doctora esto de que, no sé si entendí mal, que el 98% de las personas que se suicidan tienen una enfermedad mental. ¿Es así? Eso dicen las estadísticas, sí, aunque no necesariamente diagnosticada. No Claro, necesariamente diagnosticada. Por eso, si hay un diagnóstico de enfermedad mental, sí hablamos de enfermedad mental. Y si no, como no sabemos si es exactamente una enfermedad mental, porque para que sea una enfermedad mental tiene que reunir una serie de condiciones y entrar dentro de donde se especifican y se describen las enfermedades mentales. Por eso, si no hay un diagnóstico, hablamos de algún desbalance químico, porque en definitiva nuestra cabeza es química.
es el producto de Bien. la química de la cabeza. Entonces, en un 98% de los casos, las estadísticas dicen que hay un desbalance, desequilibrio de los químicos de la cabeza. Y la enfermedad más común para esta determinación es la depresión. La que más se presenta es la bipolaridad. La Ah, la bipolaridad, bipolaridad. la bipolaridad, que es una enfermedad que tiene una fase de depresión y una fase de manía. Y la bipolaridad, Ujú. esas fases, esos ciclos, pueden ser ciclos cortos o pueden ser ciclos muy largos, que pueden llevar meses o años. Entonces, a veces se presenta primero como una depresión y pasan un montón de años en una depresión. No se puede saber que es una bipolaridad, porque hasta que no se presente la otra fase, pasa como una depresión. Bien. ¿Y cuál sería la situación de ese otro porcentaje que no entra dentro de la enfermedad mental, que sería el 2%? Ese ¿Qué 2%, sería? ¿Un impulso nada más? por Solo ejemplo, el impulso. el tema de control de impulsos, pero también el control de impulsos puede ser la dificultad en controlar los impulsos, puede ser el producto de una enfermedad mental. Ahora hay algo que Bien. está muy discutido y todavía se seguirá discutiendo y hablando. Yo me he cruzado con muchos padres y madres que no les vino de sorpresa el tema de que sus hijos se quiten la vida, porque incluso ya lo habían hablado y son personas que dicen que yo los llamo como que tienen un tema existencial, como decir, esta vida no es para mí, yo no encajo aquí, Sí. no quiero vivir más, el sufrimiento de la humanidad es mucho para mí, y incluso que le dicen, mamá, papá, yo quiero que sigan viviendo y que estén felices, pero yo no quiero seguir viviendo. Entonces como que los preparan. Entonces esa parte existencial está muy discutida porque muchos psiquiatras y neurocientíficos dicen que para que una persona no siga el impulso de vida, tiene que haber un desequilibrio químico, porque si no, el impulso de vida siempre prima. Solo que estas personas por ahí son más conscientes de lo que les produce y pueden decir toda esta sensación existencial de que no hay sentido, no le encuentran sentido a la vida. Yo creo que estamos entrando en una etapa donde la medicina, específicamente la parte de las neurociencias, van a ir avanzando y nos van a dar muchas respuestas de cosas que hasta ahora quizás las intuimos o las explicamos y las explicamos mal porque creemos que son de una manera. Y a mí me parece que en la medida en que van avanzando las neurociencias vamos a obtener respuestas mucho más certeras de qué es lo que pasa dentro de todas nuestras cabezas. Muchas gracias, Silvana. Muchas gracias. Gracias, Cristina. Andrea. Y de paso te pregunto, Andrea, si hay alguna pregunta también en el chat. Sí, buenas tardes. Bueno, gracias Silvana porque la verdad que sos súper clara y tengo, bueno, varias personas acá en el chat que han consultado o han puesto algún comentario, así que te lo voy a leer si te parece. Bueno, tengo de Karina, que Karina es de Córdoba y pone, sí, coincido con lo que se dice de suicidio, pero lo primero en que piensan es que a mí no me va a pasar, porque yo lo veo acá en mi ciudad con un altísimo nivel de tasa de suicidios y sin embargo, cuando haces charlas al respecto, la gente no se compromete. Yo no tengo vergüenza de decir que mi Nico se suicidó, al contrario, lo digo y trato de concientizar al resto. Esto es lo que nos dice Karina. Sí, querría hacer un comentario ante eso. Algunas personas pueden decir esto a mí no me va a pasar con soberbia, ¿cierto? Como diciendo eso pasa en otras familias, a mí no me va a pasar. Pero también pensemos que en muchos casos puede pasar porque es tan
terrible imaginar que a uno le puede pasar, que como un mecanismo de protección, uno dice, no, esto a mí no me va a pasar, pero porque resulta intolerable imaginarse que a uno le puede pasar. Entonces, como protección es decir, no, no, esto a mí no, esto a los demás a mí no, para protegerse de lo que resulta absolutamente intolerable de imaginar que a uno le pudiera pasar. Bueno, gracias. Tengo una consulta de Vero Fallesen que dice, ¿es diferente el duelo de un suicidio ante una muerte inminente por una enfermedad terminal con deterioro? Bueno, en este caso, las enfermedades terminales y con deterioro lo que dan es tiempo. Dan un tiempo de hablar, sobre todo porque mencionó el deterioro, ¿no? Terminal con deterioro, es decir, que la persona está Sí, en un estado que va decayendo. En ese, uno sabe que es una enfermedad terminal, o sea que sabe que termina en la muerte, y al ir habiendo un deterioro hay tiempo. Hay enfermedades que dan tiempo, tiempo de hablar, tiempo de hacer preguntas que uno normalmente no hace, porque si total hay tiempo de hablar más adelante, o porque uno no se anima y ante la presencia inminente de la muerte, entonces se dan ciertas conversaciones. Hay enfermedades que dan tiempo. El suicidio, a no ser que sean estos casos de menor proporción que les dije, de hijos que sé que hablaron con sus padres, te viene de repente, de pronto, entonces no hubo ese tiempo de hablar, de preguntar. Por eso es que una de las características que hace que el duelo por suicidio sea especial es el tema de las preguntas que uno no tiene respuestas, porque uno va a poder hacer hipótesis. Las respuestas van a ser hipótesis, pero uno no tiene el escuchar las palabras de la persona que le está respondiendo. Va a encontrar respuestas que a uno le hagan sentido, pero sin tener 100% la certeza de saber si eso efectivamente fue así o no. En cambio, en la enfermedad da tiempo de hablar y da tiempo de prepararse, de ir preparándose para la desaparición de esa persona que de a poco se va apagando. Y en el suicidio no pasa eso. No estamos bien, hablando del dolor, ¿eh? Porque eso es algo también muy importante que a veces surge, ¿no? Como que uno dice, ah, en el suicidio hay más dolor, pero el dolor de ver el deterioro. No, no estamos acá poniendo ni haciendo ninguna balanza de cuál dolor es más doloroso. Estamos hablando de por qué son diferentes los procesos. gracias. Bueno, Verónica ya pregunta, ¿cuál es el primer motivo de que la familia pueda ser afectada con otro suicidio? Bueno, esa respuesta es la que le di a Néstor cuando dijo que su hija de 14 años también lo intentó, pero les refresco porque es mucha información, así que está bien que lo refresquemos. Las razones se dicen que pueden ser o agrupadas en dos grupos. Uno, que si fue por una enfermedad mental, puede ser que esa enfermedad mental sea algo que se dé, que se repita en la familia, así como una enfermedad física puede haber en la familia una tendencia a tenerla, también la enfermedad mental puede haber una tendencia a tenerla. Y el segundo motivo es que dentro del abanico de respuestas que damos las personas o que tenemos ante situaciones de estrés, de dolor, de lo que fuere, en general no está el suicidio como una alternativa de respuesta. En cambio, cuando ya alguien comete un suicidio en la familia, ya quedó ahí la alternativa como un recurso al cual recurrir. Bueno, te leo una más y dejo a los que están levantando la mano porque tengo varias. Andrea Kukuk, que dice, mi padre de chica siempre amenazaba con quitarse la vida, nunca lo hizo, falleció por enfermedad. Y pregunta, ¿qué hay de verdad que el que avisa no lo hace? Bueno, por suerte yo veo muchos mitos que se están intentando derribar y por eso es tan importante hablar, porque muchas veces el que avisa es un pedido de ayuda. Entonces, eh, pero también puede ser una manipulación, ¿no? Entonces,
la verdad no sé en el caso de este señor si era un pedido de ayuda y qué ayuda se le daba o si era una forma de manipular, no lo sé. Pero al aviso yo diría, tomarlo siempre como algo serio, porque ese aviso puede ser un pedido de ayuda. Ahora, si ya después uno se da cuenta que es una manipulación, bueno, ya habrá que ver cómo lo pueden manejar. Pero no aferrarse a ese el que avisa, no lo hace, entonces dejar pasar el aviso. No, 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 tomarlo muy seriamente. Bueno, gracias, Bueno, Silvana. Dejo que contestes algunas otras y después te leo las que quedan. Bueno, gracias, Andrea. Liliana, Hola, buenas noches. Primeramente, gracias, doctora Silvana, por esta invitación. Mi nombre es Liliana, mi esposo Vicente, con 2 hijos. Pablo murió asesinado hace 28 años. Gisela tiene 40 y tiene sus hijos y su esposo. Ante la tremenda desesperación de que se fue a trabajar y a la noche lo tuve que ir a reconocer porque lo asaltan en el tren, si bien no fue el suicidio, pero fue un asesinato y fue la muerte que la doctora Silvana lo explica tan claramente cuando no tenemos tiempo de despedirnos. Eh, Busqué inmediatamente ayuda, la encontré en un grupo la encontré, es el día de hoy que sigo estando y tuve la gracia de conocer a la doctora a través de estos temas tan importantes del suicidio. Y me sentí un poco identificada con lo que dijo Néstor, que no es el mismo de antes. Y es verdad, no somos los mismos. Pero yo me permito decirles, con mucho respeto, con mucho cariño, que quizás podemos llegar a ser mejores. La muerte de nuestros hijos nos da un plus muy, muy importante. Es meternos en ese duelo como tan regiamente lo explica la doctora y elaborarlo, animarnos a elaborarlo, animarnos a pedir ayuda, ¿no? Animarnos a que nosotros también tenemos derecho a la vida de la misma manera que tuvieron nuestros hijos, ¿no? El suicidio está lleno de preguntas y lleno de por qué y la muerte por asesinato es, no sé, doctora, corríjame, pero es como parecida, ¿no? Parecida en el sentido de que no por el acto en sí, ¿no? Pero sí porque se fue a trabajar con un besito a la mañana y a la noche lo fuimos a reconocer con Vicente, mi esposo, en la morgue, ¿no? Entonces les quiero decir esto, que los quiero mucho a todos y que podemos volver a ser felices. Tenemos que trabajarlo, tenemos que hacer todo este recorrido duro, fuerte, pero muy interesante, ¿no? Muy interesante. Ciertamente que queremos ser todos unos burros y tener a nuestros hijos. No se puede decir lo contrario. Pero eso, darles el aliento que podemos volver a ser felices. Nuestras vidas valen igual, de la misma manera que valen la de nuestros hijos, porque ese amor, como bien lo decía la doctora, está intacto. El amor de ellos hacia nosotros y de nosotros hacia ellos. Así que bueno, fuerza y adelante y gracias por esta invitación, doctora. Gracias, Lili. Eh, eh, Lo que tiene de bueno el poder compartir en los grupos y en las charlas es que uno escucha y ve el recorrido de otras personas que ya están mucho más adelante, ¿no? Miremos el caso de Néstor, que perdió a su hijo ahora, este año, 2024, y ahora tenemos a Lili que nos habla de la muerte de su hijo Pablo hace 28 años, ¿no? Entonces vemos todo un camino recorrido y verla ahora Lili tiene que ser un punto de esperanza, de decir, es duro, es tremendo, es un esfuerzo, pero se puede, es posible. Tal como dice Liliana, es una muerte, la muerte por homicidio, la muerte de Pablo fue una muerte violenta y abrupta, que no le dio tiempo ni de hablar, ni de preguntar, nada. Lo que
tiene de diferencia con el suicidio es que probablemente no hayan sentido los padres o los familiares esa culpa, esa responsabilidad, que es algo con lo cual sí hay que trabajar y luchar en el caso de la muerte por suicidio. Entonces, para que pueda salir eso que dice Liliana, que lamentablemente a veces esas cualidades mejores de uno surgen con el dolor. Y uno dice, ¿por qué? ¿Por qué es necesario pasar por el dolor o fue necesario pasar por el dolor para que surjan estos recursos míos tan valiosos y brillantes, ¿no? Como dice Lili, hubiera preferido no tener los recursos que tengo ahora y no pasar por el dolor, pero bueno. Pero para que en el caso del suicidio, antes de que pueda la persona permitirse de que salgan esos recursos, esas fortalezas, ese brillo que probablemente se usará para ayudar a los demás y para iluminar a los demás, hay que primero hacer el trabajo de luchar contra la propia culpa y el propio inculparse. Por eso que puede ser que sea más largo el proceso antes de poder invertir en uno mismo, en decir, voy a ver cómo puedo ser mejor persona ahora. Esto que dice Liliana se llama, técnicamente es crecimiento postraumático, es decir, luego del trauma, y la muerte violenta es un trauma, se puede crecer y ser una persona más desarrollada, más completa, más luminosa que antes. Eso es como la máxima aspiración que uno puede tener a ese crecimiento postraumático, que lo va dando el tiempo y lo va dando el trabajo que uno ponga sobre sí mismo. Gracias, Liliana. Gracias, Silvana. Cristina. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Sí. Bueno, estoy empezando a leer tu libro, Silvana, de a poquito, porque hay que ir como masticando, ¿no? Cada palabra. Yo estaba escuchando todos los testimonios y la verdad que yo estoy un poco en el medio entre Néstor, que recién hace muy poquito perdió a su hijo, y Liliana, que ya pasaron muchos años y nos acaba de dar un testimonio maravilloso, ¿no? Con mucha luz y con mucha fortaleza. Yo hace 5 años y medio que perdí a mi hijo. Sí digo que fue por suicidio, pero a raíz de una depresión muy profunda que tenía, en donde, bueno, tuvo un primer intento, me tocó a mí encontrarlo y estaba asistido con psiquiatra, con psicóloga, estaba acompañado, contenido por todos nosotros, su familia, pero sin embargo no alcanzó. Y también me tocó a mí encontrarlo cuando, decidió lo que decidió, ¿no? Yo hace 5 años que estoy con este gran dolor, pero sin embargo, les diría que hace 2 que estoy caminando este duelo, porque yo tengo otros 3 hijos. Nacho, el hijo que partió, es mellizo de otro. Y me tocó cuidar a mi madre, soy hija única, y ocultarle a mi madre el verdadero motivo por el que se había muerto su nieto. Entonces, para mí,
hasta que mi mamá vivió, fue muy difícil atravesarlo, porque yo no podía expresar, no podía llorar, no podía gritar, no podía enojarme, porque tenía que protegerla a ella y tenía que proteger a mis otros hijos. Y no me di tiempo para mí. Cuando mamá fallece y yo vuelvo a mi casa familiar, porque me había ido con ella a cuidarla a su casa, me empiezo a reencontrar, ¿no? Conmigo, con los lugares donde crecieron mis hijos, con los recuerdos, y estoy transitando, si bien hace 5 años, te diría que estoy transitando desde hace 2 esto, así en forma profunda. Yo nunca me enojé con Dios, por ejemplo, ¿no? Nunca despotriqué o pregunté por qué, sí, para qué, pero no por qué. Y tampoco me había enojado con Él. Pero hoy vos dijiste al comienzo de la charla que una de las preguntas que nos quedan a los que seguimos viviendo, a los que quedamos, es ¿por qué? Y yo llegué a preguntarle no hace demasiado tiempo a mi hijo, ¿por qué hiciste esto? Más allá de comprender desde mi raciocinio que estaba enfermo, que su dolor era tan grande que no podía con él, que dejó 2 niñas muy pequeñas, que son su extensión, por las que me desvivo, que no saben la verdad, digamos, saben que su papá murió, obviamente, pero no que su papá se suicidó, y es mi gran temor al día de mañana qué hacer con esto, ¿no? Y vuelvo a la pregunta inicial. Hoy por hoy, cuando las nenas por ahí no quieren venir porque a veces plantean que extrañamos a papá porque lo vemos en tu casa y nos recuerda tu casa, entonces no vamos a tu casa, y yo sufro un montón, se me desgarra el corazón, ahí me enojo con él y pregunto, ¿por qué, Nacho, hiciste esto? Y te vuelvo a repetir, mi raciocinio sabe que estaba enfermo, pero mi dolor de mamá y de no poder resolver de alguna manera esa angustia, ¿no? Y poder tenerlo a través de sus hijas, me hace preguntarle y plantearle esto. Gracias, Cristina. Muchas gracias. Yo fui anotando varias cosas para poder ahora comentar, porque lo que comenta Cristina son cosas que le pasan también a otras mamás, papás o a otros familiares. Lo primero que destaco es que cada persona es única, entonces las circunstancias interiores y que rodean a cada persona son únicas, por eso cada duelo es único. Y en este caso, las circunstancias de Cristina fueron unas determinadas, y Cristina lo abordó al duelo priorizando proteger a su madre, considerando que era lo mejor para ella, y inicia su propio duelo más tarde. ¿Está bien? ¿Está mal? Es lo que Cristina hizo con sus circunstancias. No tenemos que juzgar eso. Es también algo que escucho, que se reitera, Cristina, esto que decís, que en la cabeza entendés que es de una enfermedad, la depresión, y que es una enfermedad mental, pero es como si se produjera una
una separación entre lo que es la cabeza que lo entiende y llamémoslo corazón, como por llamarlo de algún modo, que no lo puede aceptar porque no lo puede tolerar, porque por lo intolerable es que no se puede aceptar. Y por más que se comprenda desde lo intelectual, continúa la pregunta del por qué, porque en el fondo la pregunta no es para responder el por qué, la pregunta del por qué que nace desde el corazón es un grito desgarrador, aunque salga en forma de pregunta por qué, pero en realidad bien podría salir como un grito desgarrador sin palabra y sería eso mismo, porque es el dolor que sale. Por eso no encuentra respuesta, porque el por qué es la palabra que salió, pero en realidad lo que sale es el grito desgarrador. El tiempo va haciendo lo suyo también, porque va en la medida en que uno va procesando el duelo, que va avanzando la vida, que se van haciendo tareas, van surgiendo también recursos que en un primer momento podían no estar y después van apareciendo. Entonces, muchas cosas de las que se hacen o decisiones que se toman en un primer momento del duelo se toman en la medida en que uno puede, con lo que quedó de uno, con la energía que a uno le quedó, con la claridad o falta de claridad mental que haya, y a medida que el tiempo va pasando, ciertas cosas se van reacomodando. Por eso, decisiones tomadas en un inicio, como por ejemplo, no decirle nada a las chicas, después pueden ser reevaluadas. También las propias niñas van creciendo, no sé qué edad tendrían en su momento, no sé qué edad tienen ahora, entonces también los recursos en esas otras personas a quienes quizás en un primer momento se decidió no contarles nada, también van creciendo y uno puede evaluar, bueno, cuándo es el momento, también en el caso de chicos se suele contar con ayuda de psicopedagogos como para que ayuden a decir cuándo es el mejor momento, cuándo es la mejor forma. El silencio siempre es un riesgo, y es un riesgo por dos razones. El silencio es un riesgo porque eso que no se dice abiertamente está flotando en el aire. Y lo que no se dice con claridad queda liberado a la explicación que esa persona que presiente que hay algo en el aire se dé. Y pueden ser explicaciones tan alejadas de la realidad que al final era peor dejarlo liberado a decir que se den la explicación de lo que presienten que escuchar verdaderamente lo que pasó. Y si son niños, por eso digo, no sé qué edad tiene, pero los niños suele estar una tendencia del niño culparse. Entonces, decir, y algo pasó, fue por culpa mía. Y por ahí pasó algo en la familia, no hablo específicamente de un suicidio, suceden cosas en las familias. Y en ese silencio, otro evento que puede no haber tenido nada que ver con el niño, por lo que sea, se cree que fue por culpa de él o de ella y crece con esa culpa encima. Bueno, por eso que es un riesgo en ese sentido. ¿Y en qué otro sentido es un riesgo el silencio? Que se enteren por fuera de la familia. Con lo cual, el momento de enterarse no es ni preparado, ni hablado, ni cuidado, ni nada. Va a ser un golpe en el medio del pecho, en el medio del estómago, el enterarse. Y mucho peor que enterarse de una manera amorosamente cuidada por parte de la familia. Por eso que hay que siempre evaluar bien el tema del silencio. Sí, gracias. Gracias, doctora. Gracias. Gracias, Cristina. Rosita. Buenas noches a todos y a todas. Yo es la primera vez que participo. Bueno, estoy aprendiendo muchísimo. Estoy acá gracias a Karina.
que somos familia y somos primas políticas, y me interesó esta cuestión de que el duelo por el suicidio no es cualquier duelo. Y mi consulta no es directamente en mi familia, sino en la familia de mi nieta, por parte de la madre, donde su tío se suicida, lo encuentra la madre, lamentablemente, y bueno, usted, doctora, dijo lo que yo le iba a preguntar, de esta cuestión de los silencios, ¿no? De los silencios y no está. Mauro no está, ¿no? No se habla. A mí me llamó siempre mucho la atención de que la madre no hiciera ningún tipo de terapia. Me llamó también la atención la actitud de los hermanos. Una de ellas, la madre de mi nieta, y el hermano menor, como diciendo, y bueno, era lo que le iba a pasar. Es decir, como una cuestión de resignación, porque Mauro era adicto, se había recuperado, tenía un buen trabajo, digamos, y bueno, y un día tomó esa decisión. Yo estoy escuchando todos los testimonios y le escucho a usted, doctor, es decir, y esa cuestión que decimos los docentes, de mirar al otro y de mirarlo a ver qué le pasa. Y cuando yo le pregunté a la madre, le digo, pero ¿ustedes notaron algo? ¿Vieron algo en Mauro que pudiera prever este desenlace? Ella me dijo, y bueno, perdón, voy a usar una palabra procas. Dice, él siempre estaba enquilombado en cosas, siempre buscaba grescas, siempre se peleaba con el padre. Digamos, esa respuesta, y hasta el día de hoy, que yo comparto mucho con Karina y trabajamos codo a codo con Karina, voy observando las dos realidades, no comparando, sino observando las dos realidades, donde en el caso de Karina hay una madre que elabora su duelo, que busca ayuda, pero que también invita a la comunidad a sumarse para la prevención de este flagelo que en nuestra ciudad es terrible. Y por otro lado, observo a una madre con una pasividad y un silencio que para mí no es, a ver, vamos a usar una palabra normal, porque ella lo encontró, ella lo vio, y de eso no se habla en la casa. Cuando mi nieta estuvo conmigo, mientras todos los trámites judiciales y todo eso, que un montón de complejidades, ella me dice, yo no sé por qué me dejaron acá en tu casa tantos días. Y después de varios días yo le dije a la madre, tenés que decirle que el tío Mauro no está. Díganle por lo menos que se murió. Y cuando mi nieta me dice, mi tío Mauro se murió. Y le digo, ¿y cuándo se murió? Y ella me contestó, dice, creo que cuando yo estuve muchos días en tu casa. Yo desde ya agradezco poder participar de este panel, de escucharla a usted, de escuchar a todas las personas que con tanta generosidad y con tanta apertura de corazón y tanto afecto cuentan sus experiencias, porque yo necesito también tener herramientas como abuela, llegado el caso de que mi nieta pregunte. Así que muchas gracias, porque yo iba a preguntar de esos silencios que pesan, que tienen un peso gravitante,
y donde el grito no aparece. Así que muchas gracias. Bueno, gracias por compartir y es muy interesante lo que usted dice porque acá no solamente es el tema del silencio, sino que qué emociones son las que uno espera ante un suicidio y qué emociones también pueden aparecer que no son las que la sociedad espera. Entonces, ante la muerte, ante el suicidio, uno espera que aparezca dolor, confusión, enojo, culpa, y tristeza, desorientación, bueno, todas las que querramos mencionar. Pero una que suele aparecer y que es una que no tiene buena fama, digamos, o que no es tan aceptada, que es alivio. Y entonces, cuando ya se viene lidiando, luchando con una persona con problemas de adicciones o con problemas de control de impulso o con una enfermedad mental que no se logra controlar con la medicación o con terapia, y es casi como un final esperado, como usted dice, y como usted dijo, y en algún momento iba a pasar. Entonces, se vive día a día esperando, y será hoy el día que va a pasar, con toda la presión y la dificultad que implica vivir con esa espada de Damocles encima. Cuando finalmente sucede, lo que sobreviene es alivio, porque también, como cuando alguien habló de una enfermedad que se va produciendo una declinación gradual, en estos casos la persona va teniendo una declinación gradual, ya sea en su adicción o en su conducta, y se va elaborando el duelo inconscientemente, porque se sabe que esto va a terminar de este modo. Y finalmente, cuando se termina, sobreviene el alivio. Entonces, eso es lo que probablemente le pasa a esta madre, ¿no?, que pierde a su hermano. Pero tenemos que considerar que hay otros familiares que perdieron también a una persona, como en este caso, sus nietas que perdieron a su tío, ¿no?, que probablemente la vivencia de sobrina-tío fue diferente por la edad y por el vínculo, fue diferente que la vivencia de hermana-hermano, con lo cual el duelo por la pérdida de ese tío también va a ser diferente. Entonces, y ahora sí, acá viene el tema del silencio. Esa madre que perdió a su hermano quizás no habla porque dice, ¿cómo voy a transmitir que ante la muerte de mi hermano lo que siento es alivio? Tampoco es fácil de expresar eso. Entonces quizás recurre a un silencio. Pero bueno, hay que ver entonces cómo se puede abordar el tema de la muerte de ese tío para que los otros familiares puedan hacer sus propios duelos de acuerdo a sus edades y a sus vínculos, como los hayan tenido. Gracias, Rosita. Andrea. Bueno, tenía un par de preguntitas de a ver si las encuentro. Romina de Santiago del Estero dice, ¿es aconsejable realizar la autopsia psicológica para ayudar a la familia a transitar el duelo? Creo que antes de responder esta pregunta sería bueno que la persona que la planteó nos explicara a qué se refiere por autopsia psicológica, porque si no nos ponemos a hablar de algo que puede no entenderse exactamente qué es lo que está queriendo expresar. Bueno, Romina, si tenés ganas de contarnos o escribirnos, yo lo leo. Y mientras te cuento que José Esciarrone pregunta, estadísticamente, ¿cuál es el rango etario más afectado? Las estadísticas son muy variadas de acuerdo a los países y así se toman o no se toman.
El rango etario más afectado yo diría que es entre los 16 y los 26 años, pero esa es mayor cantidad, no quiere decir que no suceda en toda la edad, e incluso en edades ya avanzadas de los 80 y pico de años también. Y eso es algo que no se suele hablar demasiado de eso. Bueno, gracias Silvana. Si me agregan algo, lo Porque en sumamos. realidad podemos seguir hablando horas y horas. Por eso siempre está bien poner un límite horario, porque el límite de la conversación que se agota no suele suceder, porque da para hablar mucho más. Bueno, Bueno, le dejo la palabra a Gabriela. estamos ya sobre la hora, Gabriela. Buenas tardes. Bueno, muchas gracias, doctora. Bueno, yo el año pasado perdí primero a mi sobrino de 24 años y en noviembre, eso fue en julio, y en noviembre perdí a mi cuñado, su papá. Vale decir, fue bastante impactante porque fue en el mismo lugar y de la misma manera, casi replicado. Bueno, yo no vivo en la misma ciudad que ellos, sin embargo, mi sobrino el último tiempo, los últimos días, estuvo bastante en contacto conmigo, siempre tuvimos muy buena relación y demás, pero bueno, por una cuestión puntual, estuvo bastante cercano a mí. Y lo que a mí me llama mucho la atención, bueno, creo que Cristina dijo algo en relación a que no alcanzó, ¿no? Porque él dejó una nota y él, bueno, pide perdón, pero además agradece por haberse sentido tan amado. Eso a mí me llamó mucho la atención porque, bueno, porque por ahí uno piensa que el amor todo lo suple, ¿no? Él estaba en tratamiento, 24 años tenía, y bueno, muchas de las experiencias o vivencias que han contado las he atravesado, no como mamá de él, sino, bueno, como tía. Obviamente que luego de estas dos muertes, bueno, quedó mi hermana. Mi otro sobrino, que es sordomudo, bueno, ha sido muy difícil explicarle. Y bueno, y mi mamá, que ha quedado bastante afectada. Yo he buscado ayuda psicológica, no así ellos. Y bueno, lo que trato, obviamente desde a la distancia, pero bueno, trato de estar presente y contenerlos y bueno, estar como puedo estar, digamos, ¿no? Bueno, y a su vez yo quedé muy atravesada por la situación, tengo un nene de 9 años, mi esposo me ha contenido bastante. Ha sido difícil explicarle al nene, eso es cierto, pero bueno, nosotros lo que le dijimos es que estaba atravesando una enfermedad y que bueno, que producto de esa enfermedad, bueno, las personas a veces se enferman y bueno, luego fallecen. Es lo que le hemos podido decir, ¿no? Hasta el momento. Es como que después, bueno, las circunstancias consideramos como papás que no era necesario, pero bueno, o sea que desde todos los lugares como que me atraviesa la situación. Bueno, básicamente eso. Y muchas gracias, ha sido muy importante para mí esta reunión. Gracias. Bueno, gracias Gabriela por compartir. Acá me anoté varias cosas que quería decir, pero quiero hacer hincapié en esto que dijiste del amor todo lo puede, ¿no? Que eso también es un mito que hay que derribar, porque
gracias a ese mito es que se genera tanta culpa en los que quedaron, ¿no? Porque si nosotros estamos convencidos de que el amor todo lo puede y algún familiar nuestro que tanto amábamos te quita la vida, quiere decir que entonces nuestro amor no fue suficiente. Porque si hubiera sido suficiente, como el amor todo lo puede, no se hubiera quitado la vida, ¿no? Entonces, qué importante es derribar ese mito. Y eso es algo sobre lo que hay que trabajar y cada uno tiene que trabajar para poder pasar por encima de su propia culpa. No fue falta de amor, probablemente. Volvemos a hablar de generalidades, ¿no? No fue falta de amor, sino que la otra persona, independientemente del amor que se sentía por ella, no podía más con su vida. Y importante lo de la carta, porque acá también me retrotrae a lo que hablamos inicialmente con Néstor. El deseo es que los que quedan sean felices. El deseo es que los que quedan puedan vivir con felicidad y también esto tiene que ver con lo que nos decía Liliana, ¿no? De que uno tiene derecho a hacer la vida con felicidad. El que no pudo con su propia vida fue la persona que se quitó la vida, pero uno tiene derecho a hacer la suya con la máxima felicidad. Y en este tipo de mensajes, como feliz año nuevo o una carta donde agradece el amor recibido, está ese deseo de que el que sigue viviendo lo haga en su máximo potencial en la búsqueda de la felicidad. Otra cosa que quería destacar, que se relaciona con lo que nos decía Rosita antes, y el tema de los chicos, ¿no? Cómo uno le dice o qué le dice a los chicos tiene que ver con la edad, y con los recursos y con la relación. Lo importante también es estar abiertos, que esos chicos sientan que se puede preguntar, porque si lo que flota en el aire es, de esto no se habla, de esto mejor no pregunto nada porque los mayores se enojan conmigo, entonces se queda callado. A veces, más que salir a explicar, es estar abierto a que ese niño, en la medida de su entendimiento, pueda hacer las preguntas que siente que quiere hacer. Entonces es importante que esté esa sensación, esa actitud de estar abiertos al diálogo. Y algo que queda y que uno suele callarse con tal de no preocupar a los adultos, o un adulto con tal de no preocupar a otros, es el miedo de que vuelva a pasar. En una familia donde ya pasó una vez está el miedo de que vuelva a pasar. En una familia donde pasó una vez y pasó una segunda vez, está el terror de que pase una tercera vez. Y está bueno que se pueda hablar de ese terror, porque ese terror son muchos los que lo sienten. Y callarse el terror no ayuda. Quizás compartir ese terror que uno siente, el poder expresarlo, el poder compartirlo y el otro día yo tengo el mismo terror, ¿qué podemos hacer? Eso sea mucho más constructivo que guardárselo tras un muro de silencio. Bueno, Bueno, gracias Gabriela y gracias Silvana, enormes gracias por los conceptos tan claros. Y yo quería hacerte una pregunta más de Yapa, si yo sé que estamos excedidos en la hora. Eh, Fuiste muy clara en las características que mencionaste sobre el tema de la charla de por qué el duelo por suicidio es un duelo diferente. Yo soy superviviente de la muerte de mi mamá ya hace muchos años, hace más de 30 años, a causa de suicidio en todas. O sea, todo esto me pasó a mí, me sentí muy identificado. Pero además hay otra a la que te referiste, otra característica a la que te referiste después, que yo también la padecí y hablando con otros supervivientes,
hay muchos que pasaron por eso también. ¿Y qué es lo que vos dijiste de permiso? De tener como en el abanico de posibilidades que empieza a aparecer el suicidio. Yo nunca había pensado en el suicidio hasta el suicidio de mi mamá. Y después del suicidio, podría decir que pensé en el suicidio hasta por cuestiones tal vez menores, o por lo menos que vistas a la distancia eran menores, pero me llevaron a mí el pensamiento suicida. Yo adhiero más a esta teoría, digamos, de que el suicidio se instala como una posibilidad en la lista de posibilidades, si bien también es cierto que yo con mi mamá compartimos un problema neurológico, pero a pesar de eso, yo hasta mis 29 años, nunca, a pesar de haber padecido cuestiones realmente graves y angustiantes, nunca había aparecido el suicidio como posibilidad en mi mente. Y después el suicidio de mi mamá apareció muchas veces. Yo sé por haber hablado con muchos de ellos que a muchos sobrevivientes les pasó en algún grado esto que estoy diciendo. Por eso quisiera si puedes decirle algunas palabras sobre este otro síntoma que nos pasa a muchos supervivientes por el suicidio de un ser querido. Bueno, Alberto, qué importante es que también puedas compartir eso, ¿no? Que no quede nada más en la teoría de que uno dice, bueno, la alternativa de suicidio como solución está dentro del abanico, uno lo puede decir desde la teoría, sino que acá estamos escuchando que efectivamente a alguien que perdió a su madre por suicidio, después tuvo esos pensamientos como una alternativa a la cual recurrir. Pero se cuenta con un plus que la primera persona que se suicidó no tenía, que es el saber del grandísimo dolor que queda en las personas que justamente que quedan luego del suicidio, ¿no? Y el pensar que aunque está dentro de las posibilidades, hay que hacer recurrir hasta lo último de lo último para que se pueda llegar a las otras, a usar alguna de las otras alternativas y que el suicidio sea el último recurso, porque es tanto el dolor que se produce en los que quedan, que eso quizás ayude a tomar un poco más de fuerza para intentar las otras soluciones. Sí, es muy cierto eso que decís, porque, digamos, en los momentos en que estuve con este tipo de pensamientos muy firmes, yo creo que lo que me salvó fue, o sea, la respuesta que me di a mí mismo fue, no puedo hacerle esto a mi hija. ¿Sí? O sea, no puedo hacerle a mi hija lo que mi mamá me hizo a mí. Y no puedo dejar esto instalado en la familia por otra generación. Uh-huh. Eh, y, pero bueno, ese es un recurso, ojalá que todos podamos encontrar cada Y uno sus una propios cosa recursos. importante, eh, ahora, Alberto, estás hablando de todo este tema del suicidio. Quizás antes del suicidio de tu madre no se hablaba del tema. Mm, Y ahora, justamente, bueno, la organización que se llama Hablemos, lo que hace la gran diferencia también es el mm, hablemos, justamente el mm. hablemos, el poder verbalizar esto que te está pasando y, y eso es lo que ayuda a las generaciones que siguen. Eso, digamos, es un legado valioso para las generaciones que siguen, el poder hablar de lo que está pasando, que Bueno, quizás el que gracias se suicidó no lo hizo. gracias y aprovecho esto para pasar el chivo. Los que no la tenemos a Silvana todos los días, pero sí nos reunimos todos los martes a las 19 horas y todos los jueves a las 21 horas.
y una vez por mes hacemos estas charlas abiertas. Los que quieran anotarse en grupos de ayuda mutua pueden encontrarnos en hablemosdesuicidio.ar en la web. Y bueno, nuevamente el agradecimiento en nombre de Hablemos de Suicidio a Silvana, que nos enriqueció hoy con conceptos tan claros. Bueno, gracias a ustedes, y lo que les quiero decir es que el libro es un recurso valioso, que no es un libro para leer de una. Como alguien dijo, es un libro que hay que ir leyendo párrafo por párrafo, renglón por renglón, ir digiriéndolo. Es un libro que los va a acompañar lamentablemente mucho tiempo, pero es una guía, va marcando ciertos puntos en el camino como para ayudar con la desorientación y para ir haciendo el duelo de manera más consciente, entonces con más probabilidades de poder ir avanzando de una manera que sea más sanadora y que se pueda llegar a soñar con ese crecimiento postraumático que hablábamos, que sería el ideal luego del proceso de duelo. El libro se llama Los que quedaron, padres y madres que perdieron un hijo o una hija por suicidio. Lo pueden encontrar en Mercado Libre, y voy a estar también en varias oportunidades ahora en la Feria del Libro, conversando también con la gente, así que si alguna va, puede pasar por el stand de la Sociedad Argentina de Escritores y podemos conversar ahí también. Bueno, sí, Iliana, muy cortito porque ya estamos sobre la hora. Cortísimo, nada, gracias Silvana, y algo que muy importante que no estás diciendo, Silvana, que tus talleres son sumamente sanadores, así que quienes se puedan sumar a tus talleres de escritura, se los recomiendo. Gracias, Ileana, gracias. Sí, la escritura terapéutica es un recurso muy, muy valioso en el duelo, y especialmente en el duelo por suicidio, y los talleres ayudan mucho por la guía, por las consignas y por la ayuda del grupo. Gracias por traerlo. Gracias. Bueno, gracias a todos también los que compartieron su testimonio y los que estuvieron presentes y escucharon, para que este tema deje un poco de ser tabú y nos animemos cada vez más a hablar de las cosas que nos pasan. Bueno, gracias a todos y nos vemos en los grupos o en la próxima charla o donde quieran. Hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego.